Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad. Bienvenida por la vía de las redes sociales a- al CIMPE, que es un centro de investigación en política económica. Nuestra línea de trabajo es la política sectorial. Tenemos entonces 5 áreas temáticas de investigación en temas que cubren desde la innovación, los recursos naturales, la gestión de recursos naturales, eh, el desarrollo rural local, el, la- 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 el análisis de regulación de mercados. También innovación que mencioné y me quedó uno por ahí, creo que todos están, innovación también. En el SIMPE, junto a estas actividades de investigación, tenemos una cantidad importante de proyectos. En lo que es la estructura de la universidad, nosotros tenemos 12 proyectos inscritos y junto a la actividad de investigación tenemos 3 maestrías, una en política económica, una en gerencia del comercio internacional y una en gestión de finanzas públicas. Así que tratamos de integrar estas líneas de investigación en conjunto. El CIMPE es un instituto de investigación que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Eh, en esta ocasión, este webinar lo estamos organizando desde el programa de doctorado en política económica, eh, en el cual también entonces se reúnen estas líneas de investigación y tratamos de profundizar en el análisis de las políticas sectoriales. Entonces, muy propiamente, muy apropiada está la temática del aleteo de ganado, traerlo a la discusión de esta noche. Creo que rescato 3 elementos importantes, ¿verdad?, que nos plantea el aleteo de ganado. Un tema tiene que ver con el cumplimiento de eh, compromisos internacionales derivados de las negociaciones comerciales internacionales que están presentes en esto. Un segundo elemento que está presente y desde el abordaje del CIMPE también es el diseño de las políticas, ¿verdad? Y un tercer elemento que a partir de los 2 anteriores invitamos acá, ¿verdad? Es entonces que esto implica también una perspectiva desde los actores productivos. En ese sentido es que entonces este webinar lo hemos organizado aprovechando líneas de investigación que tiene el CIMPE eh, desde el, eh, desde el área temática de globalización en comercio, donde tenemos un proyecto a nivel regional que se denomina Descifrando las fuentes de competitividad territorial y eh, que está centrado en la Huerta Norte, Pocosí, Río Cuarto y Sarapiquí. En este ámbito de análisis, entonces, tenemos eh, la participación de los 2 colegas del CIMPE de esta área, Suyen Alonso, que a su vez es la directora del área de docencia de las maestrías, y Randall Arce, quienes participan en esa área temática. Y el otro elemento que queremos incorporar en esta noche, entonces, es la perspectiva desde los productores, a partir de la participación de don Rogis Bermúdez, que tiene una formación de ingeniero industrial, especialista en gestión de activos físicos, con énfasis en plantas de generación
y quien tuvo una experiencia, digamos, como autoridad en el sector agropecuario, como es presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y además involucrado en la actividad como productor ganadero. Entonces, en ese sentido, queremos poner esta discusión, que ha sido una discusión fuerte, pública, ¿verdad? Tal vez desde dos perspectivas. Una perspectiva, si se quiere, más técnica, que es la visión que nos va a dar Suyen y Randall, y la otra perspectiva de cómo perciben desde el sector productor este proceso con el areteo. Les voy a proponer que tengamos dos segmentos de exposición, de cada uno de media hora, uno de conjunto de Suyen y Randall, para que inicien, y luego la exposición de Don Rojas, y a quienes están participando pueden darnos preguntas por la vía del chat, y también al final, pues, quien quiera hacerlo directamente, vamos a tener espacio para eso. Entonces, de nuevo, bienvenidos, y entonces le damos el espacio a Suyen y a Randall para que inicien con sus procesiones. Gracias, don Rafael. Buenas noches a todos. Creo que ya están viendo eh, una presentación de referencia que tenemos para el día de hoy. Gracias a las personas que nos están acompañando y a don Rogers por igualmente estar en este espacio para compartir con nosotros. Fundamentalmente, como señalaba don Rafael, vamos a presentar lo que fue un análisis del sector ganadero y también porcino en Costa Rica. eh, desde la perspectiva de la estructura del sector, su inserción internacional, pero también entendiendo la institucionalidad y la gobernanza que está detrás de ese sector y cómo entonces una decisión de política como el areteo termina siendo crucial para las decisiones que el sector tiene que tomar y para el planteamiento operativo y la competitividad de los productores es un conjunto. Esto significa que vamos a dar una primera aproximación a una contextualización del sector y posteriormente entraremos a institucionalidad y a políticas y cómo Areteo puede ser visto en este contexto en general. Como la mayoría de ustedes que son del sector productivo tendrán presente, el sector de producción bovina tiene una serie de características que hacen relevante su presencia en el contexto nacional. Uno podría empezar por una cantidad de productores directos que supera 35.000. Las últimas estadísticas hablan de 37.000 unidades productivas, en su gran mayoría que son pequeños y medianos productores en términos de la cantidad de terreno y hato ganadero que tienen disponible. eh, Alrededor de 1,5 millones de cabezas de ganado para el año 23, 24 se mantienen las mismas estadísticas, de los cuales casi un 60% se dedica a ganado de carne. Hay una producción promedio de carne bovina de alrededor de 90.000 toneladas métricas durante los últimos años, y la participación en el PIB agropecuaria es en promedio de un 15% durante el periodo 2017-2022. Esto, al final de cuentas, lo que nos dice, ojo, es una actividad que en términos de encadenamientos rurales, de vinculación con comunidades, tiene un impacto importante y por lo tanto tenemos que dimensionarlo desde esa perspectiva integral. Cuando uno entiende la distribución del hato ganadero, igualmente lo que se encuentra es que la gran mayoría va destinado hacia la producción de carne. El promedio durante estos años es un 61%, y después de eso nos encontramos en un promedio del 19% aproximadamente entre doble propósito y leche del resto de la producción, con áreas muy claramente definidas de cuáles son las zonas geográficas dedicadas a producción para carne y cuáles son para doble propósito o para leche. De igual forma, cuando uno ve los sistemas de producción, hay una presencia muy fuerte del pastoreo como una actividad de índole productiva de pastoreo, semiestabulado de un 7,3% y estabulado de apenas un 2,5%. Este tema es importantísimo en comparación con otros países porque diferencia la actividad productiva costarricense en términos de emisiones de carbono, que al final de cuentas es parte de la discusión que también hay en el contexto internacional derivada de
la forma en que se realiza la producción de ganado bovino, sobre todo estabulado en la mayoría de los países desarrollados. Cuando vemos el eje de la discusión sobre areteo, hay algunas cosas que uno no puede dejar pasar. Y aquí en este contexto, por ejemplo, si le damos un vistazo a qué ha sucedido ayer y antier en redes sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces hay informaciones que terminan siendo relevantes. Ayer nos informan más de 900.000 animales forman ya parte del sistema de trazabilidad bovina y un recordatorio, fecha límite 28 de octubre y antier nos recuerdan el calendario avanza y el calendario no va a tener una prórroga adicional. Y esta es como la visualización igualmente que desde el ente rector, Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha estado dando durante los últimos años muy en la línea de promover el acercamiento de productores que todavía no han desarrollado el areteo, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ilustrar dos temas igualmente que son necesarios desde la perspectiva de cómo está siendo visto desde el sector este tipo de componentes. Cuando uno entiende, por ejemplo, algunas de las críticas con respecto a areteo, hay algunos miembros del sector, productores que están poniendo en duda qué tan efectivo es el sistema de trazabilidad, qué tan efectivo es poner y quitar el arete a los animales y la guía respectiva una vez que el animal ha sido sacrificado y cómo queda eso en los registros. Es el primer comentario. Pero en el segundo comentario ustedes ven una respuesta donde lo que dicen es que su matadero en particular sí cumple con este requisito. Ahí uno lo que tendría es que hay como dos perspectivas distintas, pero la preocupación de fondo es cómo estamos cumpliendo con este proceso con los animales que ya tienen el arete colocado. Y hay otro tema también de fondo. Hay una serie de críticas sobre los elementos de capacidad que se tiene para garantizar la trazabilidad y cómo esta puede ser operada en la práctica, que es el primer comentario, pero después uno también se encuentra de que algunos otros personas dicen que no están teniendo problemas para aproximarse a este sector. Eh, y acá un último tema es, ¿qué dicen en concreto sobre lo tengo o no lo tengo con areteo? Uno se encuentra una serie de comentarios de personas con quejas en este momento diciendo que aún no han tenido respuesta con respecto al areteo, que todavía su ganado no tiene el areteo. Y encuentra entonces inmediatamente una respuesta al Ministerio de Agricultura, trasladando la recomendación, pero también otras personas desde otras partes del país señalando que tampoco han tenido acceso a esta condición. Eh, y después surge un último tema y es qué pasa cuando el ganado se compra y el ganadero puede tender a reportar otro precio de venta y nos introduce en un tema que no es directamente trazabilidad, pero es algo que ha estado en el ambiente y es los eventuales procesos de legitimación de capitales como resultado de la venta de ganado en diferentes subastas y diferentes plazas de comercialización. Esto solo para decir, el tema está activo, el tema está muy presente, hay preocupaciones que uno no puede dejar pasar, pero desde esta lógica, entonces, continuemos dimensionando la importancia que tiene el sector desde la perspectiva comercial internacional. Y acá uno tiene que hacer una diferenciación clara entre la carne congelada y la carne fresca y refrigerada, porque no es el mismo mercado, no son los mismos destinos, no son los mismos actores. En concreto, lo que se tiene es que hay una tendencia al crecimiento de forma importante de la exportación de carne congelada, que llega a representar un 90% del volumen exportado hace 3 años, que el mercado centroamericano continúa siendo importante en términos de compra de este tipo de productos y aquí entonces uno encontraría, dependiendo del tipo de producto y el nivel de corte o no corte, Honduras, Guatemala, El Salvador como destino de exportaciones. Estados Unidos uno no puede lograr su rol estratégico con una demanda principalmente de carne fresca y refrigerada y cortes premium, y donde se lleva también una proporción importante del volumen congelado durante el periodo 2001-2023.
Con China, la idea creciendo en el sector productivo y también resultado de la negociación comercial con el país, de que hay una expectativa de crecimiento importante. Hay un tema de implicación comercial de fondo y es que el país se exporta principalmente entonces carne industrial con un producto de un valor agregado reducido y que entonces hay una oportunidad importante para segmentos premiums, pero esto también tiene implicaciones desde la perspectiva de competitividad sectorial a la que uno puede atenerse. Cuando vemos las importaciones, uno lo que encuentra es una presión creciente de producto proveniente de Nicaragua, particularmente carne fresca, que está llegando a representar el 98% de las importaciones, con un precio competitivo que genera una presión importante sobre los productores locales. Y eso no lo podemos minimizar, es parte de la lógica en la que estamos hoy en día. Y entonces de ese 18% de abastecimiento del mercado nacional a través de importaciones, Nicaragua juega un rol fundamental y eso hay que tenerlo en puerto en la discusión de las políticas. Estados Unidos corta en premiums congelados y donde obviamente el tema de CAFTA-DR tuvo una implicación importante sobre la lógica de funcionamiento de este sector en particular. Pero cuando se entiende que los acuerdos de libre comercio son un paso, pero no son todo en términos del acceso a los mercados, cambia la lógica de entender entonces hacia dónde uno puede movilizarse e ir en términos de la estructura de exportación. Lo que tenemos acá es información con respecto a cuáles son los aranceles que nos cobran a nosotros para exportar a mercados internacionales, los que tenemos a la izquierda, pero también cuáles son las medidas arancelarias y la cantidad de medidas no arancelarias que tenemos en esos mercados en específico. Acá el punto importante es que ustedes encontrarán, efectivamente, hay posibilidad de venta a un mercado europeo, pero hay 34 medidas no arancelarias, hay 75 medidas no arancelarias en Estados Unidos, hay 51 en Canadá, 28 en Chile y 138 medidas no arancelarias en China. ¿Qué significa esto de fondo? Que la dinámica de apertura comercial pasó de ser simplemente que yo reduzco los aranceles y se convirtió en un instrumento de cómo las restricciones no arancelarias empiezan a jugar un rol fundamental en esta lógica de mercados. Y precisamente en esas decisiones de índole no arancelario es donde cae el tema particular de el areteo y la justificación que de fondo se tiene, por ejemplo, para el esquema de trazabilidad que solicita la Unión Europea en el contexto de las decisiones externas. Entonces, el arancel deja de ser relevante en la medida en la que tengamos restricciones no arancelarias que son las que juegan un rol importante en el acceso a estos mercados en general. Hay tres temas que quisiera dejar posicionados acá antes de darle el espacio a Suyen, que tienen que ver también con una consulta que nosotros hicimos de entender al consumidor y qué está percibiendo y qué está viendo el consumidor desde la perspectiva práctica. Es una consulta no muy amplia, pero que nos da ideas significativas sobre tres temas que nos interesaba diagnosticar. Primero, más del 50% desconoce qué es una carne tenderizada y obviamente esto tiene implicaciones sobre el producto que se está comprando. Un 75% del consumidor dice que no hay información en el punto de venta sobre si el producto es tenderizado o si el producto tiene un origen particular distinto a Costa Rica. Y un 54% señala que en concreto el origen, cuando lo analizan, no está siendo percibido de parte de ellos en los puntos de venta distintos. Y aquí estamos hablando tanto de carnicerías, carnicerías especializadas, supermercados y establecimientos en general. Estos temas son relevantes porque al final de cuentas, cuando uno ve hacia atrás y entiende mercados con una penetración importante de importaciones, pero también entiende dinámicas de consumo y presiones sobre la dinámica de producción y de trazabilidad del ganado de los productores nacionales, estos elementos deberían de estar jugando un rol fundamental desde una perspectiva global de la política de competitividad de los sectores productivos nacionales asociados a la producción de ganado bovino. Lo dejo por acá y doy el espacio a Suyen para que entre al tema de políticas públicas y normativa sectorial. Muchas gracias, Randall. Muy buenas noches a los que nos están acompañando en este espacio. Como les venía comentando mi compañero, en esta investigación que realizamos, empezamos a desarrollar diferentes niveles analíticos. Entonces, en esta primera parte, pues justamente justificamos todo el aporte socioeconómico que estaba desarrollando, en este caso el sector bovino, pero también
lo realizamos con el sector porcino. Después realizamos pues esa revisión y evaluación de las medidas a nivel de comercio internacional que estaban especificados en los acuerdos y llegamos a este nivel que es más de políticas. En este marco que llamamos políticas públicas y de normativa sectorial, tuvimos varios de los siguientes resultados. La que sigue, por favor. Empezamos a revisar en primer lugar qué políticas estaban realmente vinculadas a los sectores productivos con los que contamos. Para eso empezamos a hacer un análisis, un doble análisis tanto de los proyectos de ley que se encontraban en el momento que estábamos realizando la investigación, como las políticas que estaban en el repositorio del Mideplan. A partir de la investigación que realizamos en este repositorio, encontramos un total de 69 políticas. De esas 69 políticas, pues la mayoría que estaban siendo monitoreados tenían que ver con la parte más social o de bienestar. Cuando nos vamos al tema más territorial o agroproductivo, o incluso que empezamos a buscar esa vinculación con promoción de las exportaciones, pues el número baja. Llegamos a identificar alrededor de 6. De esas 6 también encontramos como una preponderancia en temas más de la agenda agroambiental para posicionarnos y fortalecer la competitividad del sector. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la estrategia para la ganadería baja en carbono, la política para el desarrollo sostenible de la ganadería, en la parte del plan de descarbonización, por supuesto la política agropecuaria costarricense y el Plan Nacional de Acción de Ganadería Sostenible. En la política de comercio exterior e inversión también hay una vinculación muy directa, especialmente en los ejes que llaman de apertura de mercados, negociación y sobre todo facilitación del comercio. Pero entonces desde ahí uno ya viene sacando cómo ha sido pues la apuesta de los últimos años y sobre todo la agenda que se ha venido desarrollando a nivel de políticas. Eso nos da paso a que podamos revisar incluso esto en función de recomendaciones internacionales de mejoramiento de la competitividad sectorial. Randall, la que sigue, por favor. Y aquí, pues valoramos dos tipos de recomendaciones en contraste de estas políticas que habíamos identificado. Primero, había una revisión de políticas de la OCDE, más a nivel sectorial del año 2017, que justamente pues, nos vienen a traer otra vez temas de una agenda que ya por décadas los hemos conocido. Aumentar la productividad, aumentar el valor agregado con inclusión, reducir apoyo al precio de mercado, sobre todo promover medidas específicas para sectores, en este caso más del mercado interno, y adaptación al cambio climático. Si uno lo ve y lo comparen considerando la identificación de los énfasis de las políticas pasadas, pues uno ahí ve pues, el desfase y sobre todo cuáles son los énfasis que dan. La CEPAL en su documento Panorama de Políticas de Desarrollo, tanto el 2024 como el 2025, nos puntualiza aún más cuáles son las trampas en las cuales estamos cayendo a nivel de políticas de desarrollo productivo y sobre todo de esta ausencia de mecanismos que deberían de ayudarnos pues a salir de estos, que hablamos de una trampa de baja capacidad de crecimiento, un tema de desigualdad territorial, que todavía las políticas están más para el centro, ¿verdad? Y no pues identificando esas brechas regionales, y una débil en gobernanza específicamente, donde puedan existir entidades o instituciones territoriales que justamente puedan impulsar esos cambios. Básicamente hay recomendaciones de mejorar la coordinación pública-privada, gobernanza experimental, que es ir aplicando pues, medidas más en el corto plazo, ir viendo los resultados, y sobre todo pensar en la territorialidad de las políticas. La que sigue, por favor. Y justamente en esta territorialidad de las políticas y como parte de este análisis, se hizo consulta a productores, bueno, se hizo consulta a todos los actores de la cadena. Aquí solo traemos los resultados de los que obtuvimos con los productores, y justamente, además de preguntarles cómo podríamos mejorar la competitividad en 3 áreas, por lo menos en mercados, reglamentación interna e institucionalidad, las respuestas que les presento son importantes de destacar en la medida en que se reclama un mayor acercamiento justamente de esas instituciones para con ellos. Y ese acercamiento podría derivarse en diferentes puntos, tanto en temas de capacitación, porque la capacidad de asistencia que ha tenido el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues ellos lo están percibiendo como más baja. Incluso el mismo tema de asistencia financiera, mercado. El tema de datos es muy, muy importante, porque ya desde este momento están saliendo pues esas luces de qué vamos a hacer con los datos de mercado, y ahora con el tema del areteo, pues también este es un dato muy importante de recopilar,
el tema de regulaciones y sale trazabilidad. Vienen otra serie de elementos, por ejemplo, el tema de costos de producción, que todavía para nosotros es más caro en comparación a países de la región, el tema de tener pues, mataderos más cercas, y justamente en esta frecuencia de preguntas sale con apenas 2 menciones de que nos acercaran o que se acercaran a los productores y les explicaran más este proyecto de trazabilidad. Yo creo que aquí es importante hacer la diferenciación de que no es que no existía trazabilidad en el sector, lo que pasa es que es esto una trazabilidad pues más de corte digital, podríamos decirlo en este sentido. En la siguiente diapositiva ya justamente entramos al tema de trazabilidad y areteo, ¿verdad? Y cómo ellas estarían pues confluyendo. Desde este análisis de política que traíamos a esta aplicación de la realidad, uno podría ver de que hay, primero pensar cuál es el objetivo real de este decreto y de esta medida, ¿verdad? Si es para acceso a mercados internacionales, bueno, habría que hacer esa asociación entre la política comercial y la política de desarrollo productivo. Si es más un tema de luchar contra otros problemas, qué sé yo, el contrabando, por ejemplo, la legitimación de capitales, bueno, probablemente esta medida aún no está focalizada para que este sea el resultado esperado. Como ustedes saben, lo que consiste es en colocar 2 dispositivos visuales, una bandera y un chip. Esto le va a dar seguimiento al ganado, tiene un costo promedio de 1.75 en esta ocasión. Ese costo está siendo asumido por el INDER por esta ocasión. Habría que preguntarse, bueno, sistemáticamente en el tiempo lo va a continuar asumiendo. Desde la perspectiva de acceso a mercados, eso nos permitiría, en la buena teoría, aprovechar los beneficios que se están obteniendo desde lo que se ha negociado en el acuerdo de asociación con la Unión Europea, con ciertos países, con el mercado estadounidense, pues ya tenemos ingresos y sobre todo se justifica como una norma pues, de bioseguridad, si lo vemos en términos más específicos, y de brindar pues, calidad y seguimiento a este producto comercializado. Pero si nos vamos de la otra acera, justamente de los que están viviendo esto día a día, uno podría empezar. No todos van a lograr cumplir a la fecha estipulada, que es el 26 de octubre, y eso implicará prohibiciones en su movilización. De hecho, cuando se estaba acercando la fecha para abril, medios nacionales estaban comunicando de que había una caída hasta el 90% en el ingreso de las reses a las subastas. Y la pregunta, bueno, es que estamos preparados. De nuevo nos tendríamos que ir a cuál es el objetivo real de la medida. Yo pensaría, bueno, y mi compañero que estuvimos pues discutiendo, pues que todavía no estamos. Aquí el énfasis es, bueno, realmente cómo podríamos lograr que esta competitividad del sector sea apoyada con estas medidas y que esta competitividad realmente sea sostenida y sobre todo inclusiva, que no se nos queden más atrás en el camino. Y esto podría obtenerse respuesta justamente en la flexibilidad y la implementación gradual. Ya otros sectores también se han enfrentado pues a este tipo de demandas. Yo ahí por el año 2003 que empecé a estudiar café, justamente venían este tema de sellos, ¿verdad? Como que fueran voluntarios, obviamente para el mercado no es tan voluntario. Esto es una condicionalidad que nos están enviando desde la demanda y eso lo que implica es que si usted lo logra cumplir va a continuar participando en esos mercados. Y café, que es un mercado pues todavía un producto y una cadena pues muy, muy internacional. La que sigue, por favor, Brenda. Diseño de la política. Nosotros pensaríamos que con estas justificaciones puede ser que sea normativamente correcto, pero estructuralmente está muy heterogéneo. Aquí la pregunta es cómo se diseña, pero sobre todo cómo se va a implementar. Y esto es una medida todavía muy vertical. En la medida de que esto ha sido más bien de arriba para abajo, ¿verdad? Y la gradualidad, en realidad, por más de que estemos dando, o se está dando en este caso al gobierno, meses, unos 3 meses más, para contar, bueno, cuál va a ser esa gradualidad real y que los productores puedan justamente aplicarla. Yo creo que van a haber un buen número que no lo va a lograr y va a encontrar las formas de continuar pues realizándolo y eso podría pues delegitimar pues justamente el objetivo por el cual está la medida. Cierto, el INDER compra los aretes, eso va a ser de forma sostenida. Esto también asocia otro tipo de costos en el proceso. Estuvimos pues hace un par de meses realizando pues trabajo en una de las regiones y cuando tratamos de ubicar a personal, bueno, de las instituciones, MAC, por ejemplo, ellos andaban con el tema de areteo y el recurso humano en las regiones es pequeñito, ¿verdad? Y eso nos pone pues en una encrucijada versus recursos humanos, capacidad institucional.
si va, como se supone, bueno, que la fiscalización debería ser más flexible, se podría pensar en algún plazo de gracia, pero eso ya sería más a nivel, ¿verdad?, del sector y sobre todo de las organizaciones que estén apoyando este proceso. Y por supuesto, podrían darse costos de transacción al aumentarse en este caso y no considerar las diferencias territoriales de acceso a tecnología, incluso la parte generacional, la parte de aprendizaje o incluso, ¿verdad?, el mismo registro, ¿verdad?, que eso va a implicar también movilizaciones y acompañamientos que efectivamente no todos vamos a estar en las condiciones. Creo que ahí es justamente preguntarnos cuál es eh, ese beneficio percibido y si está tal y como está, pues va a ser más como un elemento fiscalizador que como un elemento que pueda mover la competitividad del sector. La siguiente, por favor. Bueno, ya que esta actividad incluso fue organizada en el marco del doctorado en política económica, ya hay evidencia académica, científica, que ha tratado de darle seguimiento a este tipo de medidas. Esto es apenas un artículo que encontré que es bastante reciente y justamente habla de esto que llamamos como una escala de cumplimiento normativo. Puede ser que políticamente haya sido pues muy buena idea, comercialmente buenísima, si nuestro objetivo es incursionar en mercados internacionales, pero esto va a estar generando barreras de entrada a los productores. Entonces ahí es que pensarse cuál podría ser esa otra opción. La que sigue, por favor. Conclusiones, para ir cerrando, bueno, el tema de la brecha tecnológica, como Randa les había presentado al inicio, siempre ha estado presente. ¿Cuál otra opción va a haber, verdad? En la medida de que no podamos, qué sé yo, tener acceso al Internet o incluso no podamos tener un dispositivo, ¿verdad? Estamos pensando en esta heterogeneidad y sobre todo en esta complejidad que nos pueden dar. También está ese otro tema de qué va a pasar con los datos, ¿verdad? Que vamos a estar recopilando. La que sigue, por favor. Y, y justamente esto nos lleva pues a generar una serie de conclusiones. Bueno, yo les voy a sistematizar esas. Tal vez Randall cierre con las conclusiones. De todos estos estudios que realizamos, es importante rescatar que más del 80% de los productores que fueron consultados pues desconoce sobre el tema más de política comercial, aranceles, por supuesto, no está en su núcleo, no está en su segmento. Sin embargo, esta concentración, ¿verdad?, de información pues genera asimetrías. También el tema de costo de producción, que ya les había comentado, versus nuestros socios comerciales, principalmente en Nicaragua, que tiene costos más bajos. El TLC, bueno, realmente cuál es el valor que estamos obteniendo. Es una oportunidad que podría estar subutilizada, pero realmente queremos pensar que esto estaría limitando incluso pues la competitividad del sector. En cuanto a la institucionalidad, pues siempre se ha identificado en los estudios como opciones o la gran necesidad de mejora. La interacción, por ejemplo, o la percepción de cómo les apoyan instituciones como SENACE y Corfoga es relativamente buena en comparación a las demás instituciones que podrían estar participando, ¿verdad? Tanto el MAC, el INTA y otra serie de instituciones que fueron consultadas. Sobre todo lo que se demanda es más atención al sector y sobre todo esa extensión técnica que se realizaba anteriormente. Y como les mencionó Randall, pues el tema de la inspección de carne importada, que es un tema crítico, con cambios arancelarios importantes e irregulares. Randall, eso. Gracias, Suyen. Para cerrar, nada más, entonces, retomando este último elemento que también señalaba Suyen, que está en la parte de abajo de la derecha, parte de la percepción del sector es que en términos de la importación de carne, hay carne que es tenderizada, pero que se importa y se registra como carne sin modificar en términos de la estructura arancelaria, y que eso al final de cuentas tiene no solamente un impacto en el tipo de ingreso del producto, sino que tiene un impacto sobre la estructura arancelaria a la que está sujeta esa importación.
algunos temas de agenda hacia futuro y sabiendo que ustedes son los del sector que saben de esto, de la lectura con los productores, tenemos algunos temas y preocupaciones sobre competitividad y costos. Hay una preocupación enorme sobre el tema de abastecimiento de granos importados y el costo que eso significa. Hay un llamado a valorar en qué medida puede haber una existencia de producción para alimentación bovina. Este es un tema que tiene que ver con procesos de degradación arancelaria, tiene que ver con asignación de tierras de cultivo en consumo nacional y competitividad de ese sector, pero es un tema que sigue estando presente. Se plantea también, por ejemplo, ojo, Nicaragua hace compras conjuntas de insumos para el sector. ¿Por qué no se puede pensar en algo en esta línea para beneficiar al sector productor? Hay alguna serie de restricciones y quejas sobre tramitología y tiempos de respuesta. Y una petición a que estos temas sean trabajados desde la institucionalidad pública. También se derivan en términos de información y transparencia un poco un llamado a intentar entender más de fondo cuáles son las expectativas, pero sobre todo las oportunidades derivadas de los acuerdos de libre comercio, pero cómo estos acuerdos de libre comercio pueden ser complementadas con el resto de las políticas públicas. El acuerdo de libre comercio lo que hace es decir, el arancel va a bajar a tal punto, las medidas arancelarias y no arancelarias son estas, pero detrás de esto tiene que haber un proceso conjunto de acompañamiento de toda la institucionalidad pública para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad. No es solo una función del Ministerio de Comercio Exterior, es una función que trasciende a multiplicidad de instituciones, en donde sabemos que el Ministerio de Agricultura está haciendo sus actividades, pero donde también sabemos que el Ministerio de Agricultura ha sufrido reducciones importantes de su personal y sus labores de extensión agropecuaria, y que si bien es cierto, durante los últimos meses estuvieron en finca con el tema de areteo, esto significó priorizar y dedicar una proporción importante de su personal a desarrollar este tipo de actividades durante estos últimos meses en específico. De nuestra parte, esta sería como la reflexión, porque sabemos que don Roger nos va a aportar una reflexión crítica y habiendo pasado 29 minutos y 50 segundos, dejamos el tema por acá. Gracias. Está en silencio, don Rafael. Muchas gracias, Randall y Suyemi, por ese manejo exacto del tiempo. Destaco de su presentación el hecho de que nos han puesto un marco de lo que es la situación del sector, eh, el tema de los compromisos que se tienen a partir de las negociaciones comerciales y las políticas que están ahí en juego. Y entresaco algo de lo que ustedes dieron en relación con el consumidor y que quiero destacar. Estamos en un tema de trazabilidad de exportaciones, pero como que le estamos quedando debiendo a la defensa comercial cuando hay desconocimiento, digamos, por parte, o no hay suficiente información por parte del Consumidor. consumidor de productos de importación, particularmente en esta área. Antes de continuar con don Roges, quiero mencionar que en la audiencia está don Marco Otoya, que es el director general del SIMPE, que nos va a saludar al final. Y también saludar a nuestros estudiantes del curso de Políticas Públicas de la Maestría de Gerencia y Finanzas Públicas, en cuyo marco del curso está incorporada esta charla. Muy bien, entonces, don Roges, el espacio para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Gracias a Fernando, que fue el que me contactó para ver si había posibilidad de hacer una breve eh, acompañamiento en esta charla. Y por supuesto que es un tema que es apasionante. Estos temas son apasionantes. Vamos a ver. Los que hemos trabajado en políticas públicas en el sector público, entendemos o sabemos que cuando usted administra la gestión pública, tiene que fundamentar, tiene que justificar sus acciones por medio de estudios.
¿Qué significa esto? Que cuando hay recursos públicos de por medio, no es como tocarse la bolsa de uno, uno no puede administrar por sentimientos. Usted administra por sentimientos es el carro o la finca mía o la casa, cuando dice voy a pintar la pared y dice la voy a pintar de tal color o voy a pintar el carro de tal color o voy a poner esta cerca con un portillo aquí o allá, eso es administración por sentimientos. Cuando usted va a comprar una camisa, el resto, cuando son políticas públicas, usted tiene que justificarlas con investigación, con metodologías que ustedes bien conocen, pues están en una etapa de doctorado, en nivel de doctorado, ¿verdad? Y eso es importante. Para esta implementación de este sistema, al igual que la ruta del arroz, se hizo a base de sentimientos. ¿Por qué? Porque nosotros, desde las organizaciones del sector agropecuario, que por ahí vi a don Felipe, un gusto saludarlo, el exministro don Felipe Arauz, que participamos en estas organizaciones como asesores técnicos, hicimos un trabajo de investigación desde Texas, de Estados Unidos, hasta Brasil, para ver el tema de cómo se comporta el tema del areteo. Algunos países lo tienen básicamente voluntario, ¿verdad? Otros países, excepto solamente Uruguay, ha realizado una implementación más agresiva por un tema de exportación de carne. Para este caso, nosotros hicimos las consultas al Ministerio de Agricultura y Ganadería y no existen, no hicieron estudios, no hay estudios de conectividad no, a nivel rural, donde están las fincas. Las fincas no están, las fincas ganaderas no están aquí en San José, no están en la meseta central, no están en el gran área metropolitana, están allá en las zonas rurales más alejadas de nuestro país. Ahí es donde se desarrolla la ganadería. No hay estudios de nivel académico de las personas para determinar si un programa de estos conlleva riesgos de implementación que puedan fallar o que puedan fracasar por el nivel de escolaridad de nuestros productores. Recordemos que nuestros productores, hoy en nuestro sector agropecuario, el promedio de edad es superior a los 60 años. Y muchas de esas personas que están en nuestro sector, que son personas muy inteligentes, pero no saben leer o escribir, saben usar un teléfono para hacer una llamada o responder una llamada, pero usted les da una tablet o les da una computadora o el mismo teléfono y les dice que se conecten a un sistema y que tienen que hacer una inscripción o que tienen que hacer una aplicación, va a descargar una aplicación o hacer un registro y no pueden hacerlo. Esa es una realidad que tenemos como productores o nuestro sector agropecuario, no solamente el sector ganadero. La otra es que el sistema, si bien ya está funcionando, no quiere, ya está, muchos, cerca de 1 millón, un poco más de 900.000 cabezas de ganado están areteadas, no quiere decir que esas 900.000 cabezas de ganado estén en pie. Muchos productores fueron, se inscribieron y tienen los aretes guardados. Y lo digo con conocimiento de causa. Es decir, no han logrado hacer el areteo. El otro problema que tenemos es que el sistema que se desarrolló, hay un call center que se está, donde el productor puede hacer las consultas, dura hasta 5, 6, 7 días en responder. Permítame presentar una filmina por aquí. ¿Estoy presentando? ¿Se está viendo? Sí. Ok. Este es el estudio que nosotros hicimos desde las organizaciones del sector agropecuario, UPA Nacional, la UNAC, la EUPIAB y la Corporación Hortícola Nacional. Datos de el ATO de estos países, cómo está compuesto, excepto únicamente Uruguay, ¿verdad? Que lo tiene casi obligatorio. El resto son muy básicos. Vean este detalle aquí sobre el sistema.
Esa consulta la hice yo. Yo estoy inscrito en el sistema. Yo soy productor agropecuario. Yo tengo ganadería. Me inscribí en el sistema y vea lo que duran en responder una consulta. 7 días. O sea, ¿cuál productor sale de la zona de allá de las llanuras del Gaspar o de Draque de la zona sur o de Olán de Buenos Aires o de Bajo Coen de Limón, allá en Zixaola para adentro, o de cualquiera de estas partes del territorio nacional donde no tenemos acceso, no hay conectividad, y sale 50 kilómetros, 10 kilómetros a hacer una inscripción, un registro, y tiene que esperarse 7 días, 5 días para que le resuelvan o le contesten? O sea, eso es imposible. Es algo que no está, que no se analizó, que no se estudió, que no está dentro de los riesgos que podrían conllevar a fracasar el sistema. Entonces, ¿cuál productor? ¿Cómo podemos decirle a un productor que tiene la obligación de meterse en un sistema donde tiene limitaciones de conectividad? Si usted ingresa a la página de la SUTEL o la página de conectividad eh, del ICE, verá que no hay lugares donde, donde es imposible, este, perdón, estoy buscando la página, no la encuentro. Aquí, esta aquí ustedes ven, se puede ver, donde en una región, en esta aquí me parece que son llanuras del Gaspar, donde hay cero conectividad, ahí no hay conectividad, o sea, todo está prácticamente en rojo, esas partes no tienen conectividad, no hay forma se puede hacer una llamada, pero decir que se va a instalar con internet en un teléfono o que va a ser un desarrollo por internet es imposible porque no existe conectividad ahí, no hay forma de hacer conectividad, de hacer un registro en línea. Entonces, no hubieron riesgos, no hubo un estudio de riesgos del sistema, perdón, no hubo un estudio de riesgos del sistema eh, que le dijera cuál es el problema real que tienen nuestros productores, nuestros ganaderos en esas zonas rurales. Conectividad, nivel educativo, el tiempo de respuesta del sistema, y eso hace que cualquier desarrollo de estos sea un fracaso. Vean, debo, es que tengo a mi esposa en la entrada. Deme un minuto, perdón, un minuto, y ya vuelvo. Disculpa, es que mi esposa viene de gira y estaba tocando el timbre, si no había quien abriera. Ok, vean, entonces, igual que con la ruta del arroz, como les comentaba, cuando se implementó la ruta del arroz, no hubieron estudios de ningún tipo. Yo hice la consulta al ministro de Agricultura, a la ministra de aquel entonces, doña Laura Bonilla, y no se hicieron los estudios. Entonces, no podemos administrar políticas públicas a base de sentimientos, a prueba y error. Eso es muy difícil, porque nos sale muy caro, demasiado caro, y luego quienes van a sufrir son nuestros productores. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron que correr a pagar eh, personas fuera de sus localidades, que digamos, donde puedan tener acceso, y les cobran hasta 30.000 colones al mes por llevarle los registros. Otros, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a comprar sistemas satelitales que les permitiera tener conectividad en su lugar, donde están ubicadas sus fincas, y aún así, con la limitante de que no tienen el nivel académico para resolver el problema. Y luego súmele que duran 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y como lo vieron aquí, duran 7 días para
contestar el sistema. Los sistemas de trazabilidad son buenos, pero no pueden ser a prueba y error. Tienen que tener un fundamento, tienen que estar justificados, tienen que haber estudios para realizarlos. El sistema de trazabilidad no es claro si en el decreto, o es muy claro, pero se ha confundido. Una cosa es identificación y la otra cosa es el marcaje. El decreto habla de identificación y o marcaje. No dice identificación y marcaje. Es decir, lo deja a que uno voluntariamente, que muchos ya lo tienen de forma voluntaria, desarrollado desde hace mucho tiempo, el sistema de trazabilidad. Eso, la trazabilidad no elimina el robo de ganado. La trazabilidad no elimina el destace de ganado. La trazabilidad no elimina el lavado, que lamentablemente es una realidad que tenemos, que muchos se aprovechan de la ganadería para hacer lavado. Yo he escrito, he mandado recomendaciones, sugerencias de que para eliminar, por ejemplo, el lavado de dinero, se debe desarrollar un sistema de trazabilidad, pero no del ganado. Ese puede seguir de forma voluntaria para los que quieran hacerlo. Es trazabilidad de manera que si usted va a una subasta, tiene un código en cada subasta. Yo tengo código como en 3 o 4 subastas donde normalmente compro o vendo ganado. Si yo tuviera un solo código a nivel nacional que estuviera conectado con la PCD, con el ICD, que estuviera conectado entre subastas, entre el Ministerio de Hacienda y todo lo demás, yo voy y hago compras o hago ventas con un solo código, la trazabilidad al que se está trazando es a mí, a mis transacciones. Y ahí se podría rastrear de dónde o por qué Rogis está comprando todas las semanas 10, 20 millones de colones en una subasta y va y vende el otro día en la otra subasta y usa esa dinámica. Eso es una forma de cómo rastrear a los evasores. El destace no lo podemos eliminar con areteo, porque el destazador llega, agarra el animal en la finca, lo estaza ahí mismo y los aretes están pegados en la oreja y deja la cabeza ahí. Eso es una realidad que la estamos viendo. O sea, están dejando las cabezas con los aretes pegados en la cabeza, en las orejas, en la finca. El, el, el contrabando. El contrabando es muy difícil eliminarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque el sistema no es un sistema de geolocalización, de georreferenciamiento. No lo tiene. Entonces, la persona se roba un animal, le corta el arete y va y lo inscribe con otro arete. O sea, en este momento hay personas que compraron, que no tienen ganado y que compraron 100, 200, 300 aretes y los tienen guardados. Tranquilamente pueden ir a robar ganado o traerlo de Nicaragua o de Panamá, de donde sea, y usar esos aretes y inscribirlo como si fuera un animal pequeño. ¿Qué le impide de tenerlo ahí y decir que le dio superalimento y que ese animal creció muy rápido, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que estamos teniendo como productores, como desde la perspectiva del productor, cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son los problemas que estamos enfrentando para poder llevar o poder cumplir con este decreto que nos están imponiendo, que debo decir, o sea, que yo no estoy en contra de trazabilidad y areteo, estoy en contra de la forma en que se está haciendo, estoy en contra de que no hubieron estudios que justifiquen o que identifiquen los riesgos que amenazas o las amenazas del sistema que puede llevarlo a fracasar. Y los estamos viendo. Todos nuestros productores ganaderos corrieron cuando llegó la fecha de que se vencía en febrero, corrieron a vender el ganado porque no entendían lo que estaba pasando, no podían desarrollar el sistema, no podían hacer un registro y estar pagando productores que tienen 5 vaquitas, que ordeñan para hacer queso, que venden en la comunidad, que desarrollan la economía
localmente, corrieron a vender el ganado, las vaquitas, porque no les da para pagar 30.000 o 40.000 o 50.000 colones que les cobran, o para ir a instalar un sistema satelital para poder cumplir, tener conectividad y cumplir con los registros que les están pidiendo. Y esto no es un tema de que haga un registro una vez al año. No, 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 no. O sea, esto es un tema que es una constante de casi todas las semanas, de que tenés que tener que vacunar, que si tiene problemas de mastitis, que si hay bañó, que contra garrapatas, qué producto usó, si vacunó, qué vacunó, cuántos ml les puso, qué tipo, cuánto tiempo. O sea, todas esas cosas hay que llevarlas en el sistema, y el productor, si tiene dos opciones: o se pone a llenar y a ir a buscar, a andar buscando señal allá por donde, a kilómetros de distancia de la finca, o se pone a trabajar. Y yo creo que lo que le deja es el trabajo. El productor come de su trabajo. Eso es lo que le genera un ingreso, o por lo menos le complementa sus ingresos, y saca a su familia adelante, para que estudien, para pagar la luz, el agua, las deudas del día a día. Y no lo estamos logrando. Nuestros productores están topando con una pared, literalmente con una pared, que les está dificultando llevar o desarrollar este sistema como lo están pidiendo. Ahora, se decía que el MAC había asignado personas, sí, pero el MAC va a tener que asignar al menos una persona una vez a la semana para que vaya a visitar a ese productor, para que le ayude, que lleve el equipo, que lleve una antena para conectarse ahí, y le ayude a ese productor a hacer los registros que tiene que hacer. De otra forma, no lo va a lograr. De otra forma, ese productor va a volver a vender su ganado y seguir siendo jornalero, o seguir en otras actividades. Vamos a perder el pie de cría, porque mucho pie de cría lo perdimos. El pie de cría es las vacas, los vientres que tenemos en la finca para sacar crías, y que estamos vendiendo en las subastas o le vendemos ahí al vecino. El pie de cría en este país, el 90% se compone de pequeños productores, de productores que tienen 20, 30, 40 vacas o 40 vientres, y desarrollan terneros, sacan terneros para vender en las subastas, o para vender a los vecinos que les están comprando. Ese es el problema que tenemos desde el punto de vista de, como productores: la conectividad, el tiempo de respuesta, el nivel de escolaridad, básicamente, y luego el acompañamiento de las instituciones del Estado. Dejo por aquí, desde mi punto de vista, y he logrado recopilar bastante información a nivel nacional. He viajado mucho hablando con productores desde Sarapiquí, la zona de Limón, Buenos Aires, Punta Arenas, allá Puerto Jiménez, todo lo demás, como para recoger esas versiones, y ver si realmente, eh, si es que como productores estamos equivocados, o si realmente el sistema tiene una falla de implementación, eh, y hay que corregirla. Lo dejo por aquí. Si hay consultas, con mucho gusto, Muy bien. eh, para que podamos Muchas avanzar. gracias. Muchas gracias, don Roges. Entonces pasamos a esta parte de preguntas. Quienes quieran hacer un comentario, una consulta. Entonces vamos a empezar con don Luis Felipe. Sí, yo tengo una pregunta porque a mí los números no me están calzando. Eh, según eh, algunas estadísticas, eh, se exporta de Costa Rica alrededor del 35% de la producción. Es decir, el 65% se queda para mercado nacional. Entonces, el argumento que hay que trazar para exportar, bueno, entonces debería ser primero, eh,
voluntario para aquellas personas o aquellos productores que realmente estén pensando en exportar. Segunda cosa que no me calza, y es que en los números que Suyen y Randall presentaron, el que está pidiendo trazabilidad es la Unión Europea, pero resulta que el 90 y resto por ciento de lo que se exporta va al mercado norteamericano y al mercado chino. La exportación a Europa es mínima. Entonces, todavía menos me calza el argumento de la exportación. Por otro lado, estamos viendo que el 18% de lo que se consume en Costa Rica es importado principalmente de Nicaragua. Y ahí yo hago una pregunta, tal vez no sé si Rojis o Yayo la puedan contestar. Si en Nicaragua tienen areteo, si tienen trazabilidad, porque ¿qué impide que yo importe carne de Nicaragua y la reexporte a otros países? Entonces, me surgen dudas sobre los argumentos fundacionales que justifican la trazabilidad y el areteo, y si eso, en particular el areteo, como dice Rojas, la trazabilidad puede ser buena. Y el otro tema es que la OCDE recomienda trazabilidad para temas de bioseguridad. Este, y ahí tampoco lo veo tan claro, pero yo no soy veterinario, entonces puede ser que simplemente no lo estoy viendo. Entonces, esas son mis inquietudes. Gracias. Muchas gracias, don Pastor. Está don Yayo. Voy a darle el espacio y si hay alguna otra y después a quienes tanto Randall, Suyen o don Rojas vuelven a la. Adelante, don Yayo. Muchas gracias. Aprendí muchísimo, muy gentiles. Por supuesto que este programa nos llena de dudas para empezar. No se planificó ni se tenía la plata para iniciarlo, no se sabía cuánto iba a costar, cuánto costó. Todo eso está escrito con humo. El esfuerzo operativo de SENACE y el MAC ha sido inmenso, y ese esfuerzo ha sido en detrimento de otras funciones y va a ser un costo que terminaremos pagando de una forma u otra. Y claro que quedan una serie de incógnitas o preguntas que no se contestan. Todo esto es para exportar a Europa y no existe un plan de negocios para eso. Como ustedes bien señalaron, Europa tiene medidas no arancelarias, algunas muy incómodas, que estamos muy lejos de cumplir. Bienestar animal, por ejemplo, muy lejos de cumplirlas. No tenemos una sola planta de sacrificio aprobada por la Unión Europea. Pusimos a los ganaderos a aretear las vacas de leche y nosotros no vamos a poder, creo yo, excepto que el plan de negocios lo establezca, vacas de descarte, carne de vacas de descarte a Europa. Me parecería un poco atrevido siquiera pensarlo. Por otro lado, la trazabilidad no se puede hacer únicamente con aretes individualmente. Con fines sanitarios se puede hacer perfectamente con lotes, que es como lo venía haciendo Costa Rica y como prácticamente se erradicaron las dos enfermedades más perniciosas que tenemos en el hato nacional, que es tuberculosis bovina y brucelosis bovina. Sin necesidad de areteo, nada más con trazabilidad por lotes, que era mucho más amigable para todos los productores. En relación a que
el decreto establece marca o arete, no es en realidad el decreto, es la ley de marcas en su artículo 3 que da esa posibilidad al ganadero. Hay una O inclusiva que en derecho se considera que se hace una cosa o se hace la otra, pero realmente le permite al ganadero escoger cómo quiere hacerlo. Sin embargo, en las consultas que le hemos hecho al SENASA, nos dice con toda claridad que el arete no es para probar propiedad, que eso nada más se puede hacer con la marca de ganado, lo cual significaría que para propiedad nosotros estaríamos utilizando la marca de ganado y el arete para las variables que don Reyes amablemente nos resumió. Variables, por supuesto, todas productivas, y no tiene el SENASA ni ningún otro órgano de gobierno la potestad de meterse en variables productivas, solamente sanitarias. Así que desde ese punto de vista está el enfoque mal de parte del decreto del areteo. Y por supuesto, los abogados nos van a hablar de la pirámide kelsiana, que es una herencia que tenemos del derecho romano, donde no solamente están en contra de la ley de marca, sino además de la misma ley SENASA, que acomodándose a la propuesta Dunkel de la OMC, que dice que hay que proteger la producción artesanal, y que entonces la ley SENASA, haciendo eco de este instrumento internacional que Costa Rica lo refrenda, dice que el productor artesanal está totalmente exento de la trazabilidad, exento su ganado y sus productos, ¿verdad? Con lo cual otra vez entramos en conflicto con legislación superior a un decreto. Pero todavía más serio es lo que está sucediendo con OIRSA en este capítulo. Todos sabemos que OIRSA fue investigado por una comisión legislativa y se determinó que es una organización corrupta. Así lo dijo la comisión legislativa que investigó a OIRSA, y los documentos, con mucho gusto para los ratones de biblioteca, pueden ir a la biblioteca del Congreso donde los van a encontrar. Pero además, lo que está haciendo OIRSA a nivel operativo es vaciando a SENASA. SENASA no puede ser vaciado. Por ejemplo, Trasagro es un programa que pertenece a la OIRSA y no a SENASA, y eso otra vez va contra ley. Los datos se están exportando a El Salvador, datos confidenciales, va contra nuestra legislación de que protege información confidencial. No sabemos qué va a hacer OIRSA. Podría venderlo para que alguien diga dónde hay que vender algún producto, qué sé yo. Pero lo más grave de esto es que tenemos pruebas y documentos de que el programa ha venido vendiendo libremente en comercios privados los aretes. Es decir, se salió de las manos oficiales estos aretes. Eso hace que el Transagro tenga pies de barro. No se puede hacer políticas públicas con algo así, pero no solamente porque se perdieron los animales ya sacrificados y que esos 900,000 animales no los restan, es que tampoco están restando los animales que no están en edad de comercio, es decir, toda la ternerada no se puede contar porque realmente todavía no están para ser comercializados, y no están diciéndonos cuántos animales hay duplicados, no nos están diciendo cuántos animales fantasmas hay, ¿verdad? Todos estos inconvenientes hacen perder la confianza
del ganadero en un programa que lo que ha hecho es burocratizar una actividad económica importante que tiene un efecto multiplicador en la economía de los más altos del sector agropecuario, muy parecido al café, de 116, cosa que contrasta, digamos, con cosas médicas de las zonas francas, que apenas alcanza un 17, ¿verdad? Así que esto es una molestia ingrata que está sacando al pequeñito del mercado, lo está estrujando, lo está comprometiendo y sentimos, perdóneme que lo diga así de francamente, no le conviene al país, pero el gobierno dice que va porque va. Muchas gracias. Muchas gracias, don Yayo. Antes de darles la palabra, tal vez por mencionarles comentarios que se han aportado en el texto, perdón, Facebook. Sí, tenemos un comentario de don, eh, don Eddie Alvarado. Él dice es una forma de monopolización y legalización de con apariencia de derecho de la delincuencia organizada. Tenemos de Hansel Alpizar, buenas noches. ¿Por qué un decreto le pasa por encima a una ley? También de parte de Carlos Daniel Duarte, ustedes conocen el decreto, pregunta el decreto 40.203, Plan Reminae. Don Maynor López plantea excelente exposición, don Rojas, totalmente de acuerdo con este edificio de Cresto, no se tomó en cuenta los actores, los ganaderos, la realidad de cómo se desarrollan las distintas actividades económicas, sociales, intelectuales, la brecha generacional. No hubo estudio técnico y menos un presupuesto para tan gran cambio. Y lo peor, vamos a estar llenos de costos y procesos. Ahí ya estamos viendo el mercado negro de aretes que está utilizando para ingresar el ganado por las fronteras. ¿Y por qué no quiere el gobierno crear una trazabilidad voluntaria que nos permita producir a cada uno de nuestros productores de acuerdo a sus distintas situaciones? Esto fue creado en un escritorio sin la visión real de los productores, fue creado para favorecer industriales importadores. También el sitio U Ganadera Agrícola de Costa Rica, excelente exposición, don Yayo, y creo que esos son todos los que tenemos. Voy a chequear si se me quedó algo más, pero dejemos el espacio. Entonces, don Rojas quiere participar. Sí, gracias. Nada más, básicamente, todos lo conocemos, pero don Yayo es el creador de la ley SENASA, entonces maneja un conocimiento, ¿verdad?, extraordinario en todos esos temas y es una autoridad totalmente válida y competente, ¿verdad?, en esos temas pues nuestra admiración y más bien nuestro agradecimiento por el aporte que nos hace. La otra es que, como lo decía precisamente don Yayo, OIRSA es un ente privado que ha tratado de implementar aleteo y trazabilidad en un montón de países y ha fracasado. Aquí lo han hecho, ¿verdad? A revientacincha, como decimos en el campo, a garrotazo limpio, y de ahí estamos viendo las consecuencias que se tienen, que estamos teniendo, precisamente porque no hubieron no se contempló al productor, no se hizo un estudio, no hicieron estudios de nada. Entonces, para don Felipe, que consultó en el tema de Nicaragua,
OIRSA ha fracasado en esta implementación en prácticamente todos los países. México fracasó, Colombia fracasó, República Dominicana fracasó, Nicaragua Lo fracasó, tiene. y aquí, o sea, aquí en todo lado. Y aquí nos quieren usar de mal ejemplo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, tal vez Randall y Suyen, si quieren complementar. Quizá muy rápido, eh, creo que teniendo la visión de, efectivamente, don Yayo con su visión de SENASA y la creación, y don Luis Felipe, igualmente desde el ministerio en su momento, terminan evidenciándose algunas dudas que cada vez se hacen más grandes. Si bien es cierto, el decreto ejecutivo hace alusión a que el objetivo de mejorar la gestión sanitaria del hato ganadero nacional, de fondo estas prerrogativas ya están establecidas para SENASA en la práctica. Eh, y de igual manera, la expectativa de exportación a la Unión Europea no es efectivamente en carne de descarte, debería de ser carne con un nivel de valor agregado muchísimo más fuerte, con lotes más concentrados. Se esperaría uno que puedan tener un sistema de trazabilidad particular y no individualizado hacia toda la economía nacional. Entonces, eso termina generando como la visión del desconecte efectivo entre el planteamiento práctico de la normativa y cómo es que coexiste ese sector productivo a lo interno del país. Y cierro levantando el tema de que de fondo esto termina también evidenciando el nivel de abandono en alguna medida que desde la institucionalidad pública tienen las políticas públicas directas sobre sectores productivos para aprovechamiento de los acuerdos comerciales y no como mecanismo de presión y coerción posteriormente para medidas como esta que están aquí señaladas. Gracias, don Rafael. Tal vez yo quisiera agregar a esto que menciona Randall, principalmente este tema de trazabilidad. Si nosotros vamos y revisamos, por ejemplo, las guías de trazabilidad agroalimentaria de OCDE y FAO, justamente lo que establece son estándares, ¿verdad? No es que dice que está el areteo per se, sino que son los mecanismos de trazabilidad. Y sobre todo, ¿verdad? Pensando en esto que se ha discutido a lo largo de estos minutos, que para que la medida justamente sea a favor de esta mejora de la competitividad, pues un sistema voluntario, pero sobre todo flexible, es más que necesario. Yo sí no conocía el caso de Nicaragua, yo sé que implementan areteo, en Honduras sí sabía que OIRSA ha estado como apoyando el proceso, igual que en República Dominicana, que son otros casos que también nos tienen que llamar a ver justamente el tema de resultado. Y hay algo que también quisiera agregar, el tema de esta gobernanza del dato, ¿verdad? ¿Dónde van todos estos registros y sobre todo que esos datos a nosotros nos sirva como sector para la toma de decisiones y que trascienda justamente, pues es un tema macro, sino que justamente incida en la competitividad. Yo creo que con eso me quedaría. Muy bien, gracias. Fernando, ya casi para cerrar. Muy rápidamente, anoche precisamente en la clase con los estudiantes del curso de políticas públicas, hablábamos del tema de los espacios de debate público. Eh, y yo creo que hemos perdido muchos de estos debates, o sea, muchos de estos espacios, y hemos visto cómo cosas se hacen al tarantantán con una mezcla de imposición, ¿verdad? Y después vienen consecuencias. O sea, presenciamos, por ejemplo, cómo prácticamente se quebró la producción arrocera aquí a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Verdad? De alguna manera hemos perdido o se han reducido. Tal vez yo no quiero ser tan pesimista que se hayan perdido del todo, pero creo que hay que recuperarlos. Y eso es deber de todos nosotros. En parte, este webinario se organizó por una inquietud que don Rafa me pasó en una de esas tantas idas al almuerzo que íbamos,
de que él consideraba que no se estaba discutiendo, o sea, que el tema estaba caminando ahí en noticias, en medios, en redes sociales, pero que no se estaba abordando apropiadamente. Bueno, queríamos contribuir con abrir un poco el espacio y tener un encuentro como este, pero hay que seguir. No se puede permitir que los espacios de debate se mueran, porque si no, vamos a perder eh, la democracia misma. La esencia de la democracia misma viene de los debates. Eh, Me pregunto, por ejemplo, o sea, el sector ganadero no es aunque aunque está conformado por muchos pequeños productores, no es un sector tan pequeñito. Bueno, ahí están los números. Es un sector muy organizado, tiene cámaras, tiene federaciones. Bueno, yo conozco una, la de Guanacaste. ¿Dónde está la voz de esas cámaras? ¿Cuál es la posición de las cámaras? ¿Por qué no convertimos toda esa institucionalidad que hay para posicionar debates de una manera respetuosa y de una manera técnica y llamar la atención sobre estas cosas, ¿verdad? Como les digo, vimos cómo exterminaron casi a los arroceros a vista y paciencia de todo el mundo y a nadie le importó. O si les importó, nadie dijo nada. Eso no puede suceder. Yo creo bueno, aquí estamos contribuyendo un poquito, pero no es que apaguemos y ya todo se murió, porque creo que entre más cuesta arriba se ponga, más duro hay que remar. Eso es. Muchas gracias, Fernando. Don Rojas, ¿quiere complementar? Sí, es que, perdón, Rafael, es que tocan temas que a mí me, me apasionan y el tema de la ruta del arroz es un tema complicado también. Aquí podríamos hacer otra exposición enorme, ¿verdad? Cuando en el 2020, cuando llegó el COVID, estábamos en un consejo de gobierno, yo me le acerqué a Carlos y le dije, Carlos, mira, tenemos un problema aquí serio. Las fronteras cerradas, no hay transporte, vamos a tener un problema de producción aquí próximo, y dependemos mucho de la importación. Carlos, el presidente, Carlos Alvarado, dependemos mucho de arroz y frijoles. Me dije, ¿qué hacemos? Le digo, necesitamos un plan, hacer un plan para reactivación del sector productivo, de arroz y frijoles. Me dijo, plantémelo y buscamos cuánto ocupás. Ahí parados en casa presidencial, me dijo, ¿cuánto ocupás? No sé de dónde saqué los números. Yo nada más le dije 1.200 millones. Me dijo, plantéase un proyecto. Hicimos un estudio con la Universidad Nacional, por eso creo que estuvo el SIMPE, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, con Conarroz, estuvo el MAC, estuvo el CNP, estuvo el INDER, estuvo, no recuerdo, bueno, eran varias instituciones que hicimos un estudio, ese estudio a nivel nacional, dónde estaban las zonas productoras, cuánto producían, cuántos productores habían por zona, cuánto producía cada productor, dónde estaba comercializando, todo ese tema y luego cómo lo encadenábamos con el PAI para ver cómo resolvíamos el problema, que no se nos viniera una crisis de falta de alimentos. Logramos pasar ese programa, esos 1.200 millones, lo planteamos en el 2020 y se ejecutaron hasta el 2022, hasta el 2022, exactamente, sí. Y resulta que quien los ejecutó fue el gobierno de don Rodrigo Chávez y se pasó de 20, se pensaba pasar de 33.000 hectáreas de arroz a 37.000 hectáreas de arroz y posteriormente a 42.000 hectáreas de arroz. Se logró pasar a 37.000 hectáreas de arroz porque ya veníamos implementando ese plan con identificación de productores, pero en lugar de pasar a las 42.000 en la cosecha 2022-2023, nos venimos a 24.000 hectáreas de arroz, bajamos de 550 productores a 300 productores y hoy estamos en menos de 15.000 hectáreas sembradas de arroz y con menos de 250 productores de arroz. Ese es el problema de cuando uno administra por ocurrencias, básicamente. Esa es la historia de la ruta del arroz, que lamentable tenemos muchos de esos productores se pasaron a ganadería. Hoy en ganadería les decimos, vean a ver qué hacen, porque no los estamos recibiendo aquí, los estamos estrujando y va a ver para dónde cogen. Gracias. Muchas gracias, don Rojas. Creo que nos queda una gran cantidad de elementos muy concretos a partir del conocimiento que hemos oído del sector por parte de don Rojas, por parte del análisis que ha hecho
Suyen y Randall. Y como decía Fernando, en esto hay que seguir estudiando, hay que seguir debatiendo, hay que seguir pidiendo decisiones basadas en criterios como lo plantea Robles. Para cerrar la sesión, le doy el espacio a don Marco Toya, el director general del CIMPE. Muchas gracias, don Rafael. Yo pues básicamente quisiera agradecer a los expositores. En primer lugar, pues la organización de este webinario en el marco del doctorado en política económica. Agradecer pues a don Randall Arce y a doña Suyen Alonso Ubieta por el trabajo que han venido realizando en este tema, los estudios relacionados en torno al sector bovino en Costa Rica. Acá pudimos pues ver un poco de los insumos que tenemos en términos pues de percepción del consumidor sobre el mercado, del análisis del marco de las políticas públicas y normativas sectoriales, en términos incluso pues territoriales, además de ese proceso de revisión de política comercial, además de sectorial. Y también pues agradecer enormemente a don Rogers, quien nos acompañó con esa reflexión sobre la implementación de esta política y ese contraste con la realidad de los productores en términos de la desconexión que podemos observar en términos de esa brecha de acceso, de esa brecha de manejo de tecnologías de información y comunicación, esa brecha en un acompañamiento a las instituciones del Estado y todos esos pues vacíos que lo que nos enseñan es un poco que las políticas económicas y las políticas públicas tienen que tener coherencia y tienen que ser coherentes con las necesidades de los diferentes sectores. Así que agradecerles a los expositores, agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta sesión, por supuesto nuestros estudiantes del doctorado, de nuestras maestrías, nuestros académicos, académicas y en general a quienes han estado hasta el final de esta sesión. Así que muchísimas gracias y buenas noches.